gracias. Saludamos a diputada Mix, Mesa, Ramírez, Romero, a nuestros invitados, a nuestros secretarios y secretarias. El acta de la sesión quinta queda aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión sexta queda a disposición de los diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenos días, comisión. Se ha recibido una nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el diputado Cristian Lave Martínez va a ser reemplazado en esta sesión por el diputado Henry Leal Bizama. Es toda la cuenta, presidente. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Por favor, diputado señor Mesa. Muchas gracias, presidente. Las comisiones especiales investigadoras tienen plazos acotados de funcionamiento. Por lo mismo, yo espero y entendería que el gobierno tuviese algún grado de celeridad para responder la solicitud de información que nosotros hacemos. Porque si no, esa solicitud de información nos va a llegar después de que termine el mandato de esta comisión. O sea, hay solicitudes de información por artículo 52 que la Constitución entrega un plazo de 30 días, que se han demorado más de un año. Diputado Mesa, ¿no es sobre la cuenta? Sí, es sobre la cuenta, presidente, porque ya llevamos 2 cuentas o al menos 3 cuentas seguidas en las que las solicitudes de información que se han hecho no han sido respondidas. Entonces me gustaría que se reiteraran todas las solicitudes de información que se han realizado en el marco de esta comisión, y en particular una sobre la muralla virtual para contener la inmigración irregular, que ha sido anunciada en esta comisión por el subsecretario del Interior, señor Monsalve, y por la ministra del Interior, la señora Carolina Toá, que les hicimos la pregunta específica sobre su funcionamiento y su costo. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado Mesa. Señor secretario. Sí, presidente, solamente se ha mandado, la comisión ha acordado enviar un oficio hasta el momento que se remitió a la ministra del Interior y Seguridad Pública con fecha 30 de mayo. Es el único oficio con solicitud de antecedentes que ha enviado esta comisión hasta este momento. Muchas gracias, secretario. Agradecer también la presencia del diputado Benavente. Entrando al objeto de la... Perdón, diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a quienes hoy día nos acompañan. Y efectivamente quería pedir 2 cosas. Una, que se explicara cuánto eran las solicitudes, porque la mayoría de los casos que hemos conversado aquí, los temas que hemos conversado acá han sido de carácter secreto, por tanto es muy difícil que nos envíen un documento después por escrito de lo que tenía ese carácter. Entonces era bien acotado y me parece muy bueno que el secretario haya podido aclarar que solo hay una solicitud pendiente. Y segundo, aunque suene reiterativo, quería pedir, presidente, que el secretario pudiera dar lectura al mandato de la comisión. Muchas gracias. Señor secretario, por favor. Señor presidente, el mandato acordado por la Cámara de Diputados es textualmente el siguiente. La Cámara de Diputados acuerda constituir una comisión especial investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno, en especial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Defensa, en relación con las eventuales deficiencias mostradas por nuestro sistema de inteligencia, así como las facilidades que encuentran grupos criminales transnacionales para vulnerar nuestra integridad territorial, con las evidentes consecuencias que ello conllevaría para la seguridad nacional y la seguridad pública interior, y la eventual responsabilidad para el Estado de Chile por el incumplimiento de tratados internacionales en relación con la protección de personas refugiadas. Ese es el texto del mandato que delimita la competencia de esta comisión. Gracias, secretario. También agradecemos la presencia de la diputada Joana Pérez, que se ha incorporado a la sesión. Y entrando en el objeto de esta sesión, en el día de hoy, la orden del día, la sesión invitamos o citamos a exposiciones de expertos de Athena Lab en materia de sistemas de inteligencia, crimen organizado, acerca del mandato acordado por la corporación.
Está con nosotros la señora Pilar Lizana Torresano. Muy bien. Y también el señor Marcelo Masalleras. Muy bien, le damos la más cordial de las bienvenidas y les ofrezco la palabra en el orden que ustedes quieran. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos aquí quienes están presentes. Agradezco también la invitación para poder conversar sobre este tema. Y yo no traje ningún apoyo visual, pero sí tengo 3 temas y 3 ejes de la presentación que tienen que ver con la naturaleza del fenómeno del crimen organizado, con el desafío para Chile y algunas reflexiones al respecto. Y en ese sentido, en primer lugar, con respecto a la naturaleza del fenómeno, hay que mencionar que cuando se estudia el crimen organizado y se analiza la amenaza que se tiene enfrente, esta amenaza es de carácter económico, toda vez que los grupos de crimen organizado que se crean y las organizaciones que nacen sirven a un beneficio económico. Ellos buscan maximizar las ganancias del bien que transan, bien que puede ser personas, animales, arte, órganos, drogas, armas, etcétera. Y en ese sentido, esta organización operaría como una empresa ilícita, una empresa criminal, que no se va a regir por ninguna norma y que va a utilizar la violencia para poder eliminar a su competencia, porque el mercado criminal es altamente competitivo y ellos no buscan eliminar, no buscan competir, básicamente, buscan eliminar a su competencia. Y es ahí donde se observan los mayores picos de violencia, porque es bastante contradictorio, porque ellos la violencia y la visibilidad que les da la violencia no beneficia al negocio porque genera mucha atención de los ciudadanos, mucha atención del Estado, pero la necesitan para poder eliminar a su competencia. Entonces, en ese sentido, es sumamente relevante tener en mente que cuando uno se enfrenta al crimen organizado y cuando hay que legislar con respecto a esta amenaza, estamos hablando de una amenaza de carácter económico, que su objetivo final es que la organización permanezca en el tiempo. Las personas que la integran pueden no estar presentes, pero la organización se tiene que mantener. Por eso hemos visto casos internacionales de carteles que sus líderes caen detenidos y el cartel no desaparece. Y en ese sentido, el primer desafío, ya para avanzar al punto siguiente, tiene que ver con el dinero, porque para ellos es lo más importante. Pero no solamente persiguiendo la ruta del dinero vamos a lograr el objetivo. Tenemos también que enfrentar otras dimensiones que tiene este fenómeno, y en ese sentido la violencia es una de ellas. Las acciones que se realicen para enfrentar esta violencia también van a contribuir al objetivo final, y en ese sentido es sumamente relevante tener un concepto en mente que es la corrupción, porque para el crimen organizado la corrupción es la puerta de entrada al Estado. Ellos no buscan que el Estado desaparezca como tal, pero sí buscan debilitarlo porque lo necesitan. Necesitan poder comprar agentes del Estado para evitar fiscalizaciones, para poder tener acceso bastante seguro a infraestructura, por ejemplo a puertos o a carreteras. Necesitan también buscar agentes del Estado que les permita consolidar su control territorial, y eso es sumamente importante porque una manera en que ellos se van instalando es a través del control territorial, y en ese caso nuestro país tiene un tremendo desafío que viene dado por la proliferación de asentamientos ilícitos en ciertas partes del país que se ha observado que sirven para fines ilegales y para organizaciones de crimen organizado. Tenemos el caso del asentamiento en Arica del Cerro Chuño, tenemos el caso acá en Cerrillo, donde se han identificado que dentro de esos asentamientos están este tipo de grupos, y ahí viene otro desafío sumamente importante también, porque no es que estos asentamientos ilícitos sean ocupados solamente por personas que forman parte de redes criminales. Las redes criminales se aprovechan de la vulnerabilidad de los ciudadanos y en ese sentido ellos lucran
con las viviendas o los sitios que puedan ofrecer en esos territorios. Entonces es un desafío doble en el sentido de poder desarticular a ese grupo y también poder ir generando una mayor presencia del Estado, una mayor soberanía con todas sus instituciones presentes y quitarle ese control territorial a este tipo de grupos. Otro desafío importante que tiene que ver con el crimen organizado y que ya baja a un nivel más operativo, porque los líderes de estos grupos van a buscar maximizar sus ganancias, pero necesitan brazos operativos para poder generar el control territorial y eliminar la competencia. Y ahí el desafío que este tipo de grupos está planteando hoy a Chile viene de la mano del futuro de los jóvenes. Lo que está pasando es que este tipo de grupos les está presentando oportunidades que son muy atractivas, está compitiendo con el Estado en ese sentido, y hoy tenemos jóvenes que están fuera del sistema escolar, que prefieren estarlo porque en estos tipos de grupos pueden encontrar mayor rapidez para acceder a ciertos bienes y también para acceder a poder, porque lo que se está generando hoy día y que mucho se ha comentado es esta narcocultura que muestra un mundo de lujos, un mundo de dinero, pero también un mundo de poder dentro de su entorno social. Y en ese sentido es un desafío que no tiene que ver con las policías, que tampoco tiene que ver con el desafío de la vivienda que yo les comentaba, pero que sí tiene que ver con un desafío tal vez, por ejemplo, en materia de educación, para poder evitar la fuga del sistema escolar y en caso de que se dé esa fuga, poder estar preparados para poder frenarla y poder recuperar a esos jóvenes y no perderlos en este tipo de grupos, porque lo que se ha visto hoy día y se ve, que a mí me tocó verlo aquí en Valparaíso, niños que debe haber tenido 12 años vendiendo droga en la esquina al lado de un banco en una de las calles del puerto. Entonces, en ese sentido, el desafío es multidimensional y por eso, a su vez, es tan complejo, porque en el país nosotros llevábamos viendo por décadas un tipo de delincuencia que en general la enfrentábamos desde el Ministerio del Interior y Seguridad, la enfrentábamos desde las policías, desde el control del orden público, y con el siglo XXI, desde los años 2000, esto ha empezado a crecer, se ha ido consolidando, siempre se habló, en general, los estudios, cuando uno mira a Chile y lo inserta en el panorama del crimen organizado, se ha insertado en el panorama del narcotráfico. Desde los 90, si uno revisa periódicos de ciudades del norte, puede encontrar casos. Hubo un caso muy bullado de tráfico de cocaína en cargamentos de loco, y eso se daba, pero Chile era un país de tránsito. Hoy día ya vemos que tenemos organizaciones criminales instaladas, ya hemos hablado del Tren de Aragua, de sus distintas células, de los trinitarios, de los lobos, de los espartanos y así muchos otros que han ido llegando a Chile y le han planteado este desafío multidimensional que también tiene un poco que ver con algo que es muy positivo del país y que eso es su reputación y su imagen país. ¿Por qué puede ser un riesgo esta imagen país tan positiva? Porque los cargamentos de droga que salen de puertos como Manzanillo, como Limón, como Guayaquil o como Buenaventura son cargamentos que tienen una alta probabilidad de ser fiscalizados en puertos extranjeros, porque esos puertos son conocidos por tener control de grupos y carteles de narcotráfico latinoamericano. Y en el caso de Chile, nuestra reputación y nuestra buena imagen genera una baja probabilidad en esa fiscalización. Baja probabilidad que podría ir subiendo, sobre todo después del reporte mundial de cocaína que emitió Naciones Unidas, donde aparece el puerto de San Antonio como el principal lugar desde donde llegaba la coca a Europa. Y en ese caso es sumamente importante tener en mente las rutas de crimen organizado que hay en América Latina, porque Chile no es un país productor de cocaína, no cuenta con las tres claves que se necesitan, que es clima, suelo y altura. Puede tener una, puede tener otra, puede tener dos, pero no logra todavía tener las tres. Eso podría cambiar si es que la tecnología agrícola sigue mejorando.
pero sí está inserto en las rutas latinoamericanas del tráfico, que son rutas que no solamente tienen que ver con tráfico de drogas, y en el caso de Sudamérica son rutas que también se cruzan con la del tráfico de migrantes, y no solamente con la del tráfico de migrantes, sino que también con aquellas personas que han sido desplazadas desde sus países y se trasladan de manera irregular para buscar mejores oportunidades. Y en ese sentido se conjugan dos factores que para el crimen es muy importante y que para Chile es un gran desafío: las rutas de tráfico y la necesidad de esas personas. Esa necesidad va a ser explotada por el crimen organizado, y nosotros tenemos muchos casos de tráfico de migrantes. Se ha conocido operaciones en específico que ingresan migrantes en el norte con empresas de turistas fachada que los van a captar en el extranjero y su objetivo es llevarlos a la zona central. Pero eso no significa que la migración genere un problema de seguridad. La migración es un fenómeno que se ha dado históricamente, pero que dadas las vulnerabilidades que tienen esas personas y dados los intereses que tienen los grupos criminales se van a aprovechar de ellas y las van a explotar. Y en ese sentido, los desafíos para Chile son múltiples por su ubicación en el Pacífico, son múltiples por su reputación, son múltiples por lo que sucede en los núcleos de la sociedad, sobre todo en los más jóvenes, y por lo que está pasando hoy en día con la violencia. Y a mí me gustaría tomar la cifra de tasa de homicidios del año 2022, que fue el año en que se produce un salto importante en la tasa de homicidio. Y ese salto importante tiene que ver con homicidios por ajuste de cuentas y tiene que ver con homicidios que se realizan con arma de fuego. Es decir, crímenes que cuentan con las características de aquellos realizados o cometidos por organizaciones de crimen organizado. ¿Qué sucedió en ese momento en Chile? En ese momento en Chile teníamos competencia criminal. Estábamos hablando de células del Tren de Aragua, estábamos hablando de grupos colombianos, de grupos mexicanos, de grupos peruanos, etc. Entonces, esa cifra y ese salto hay que mirarlo en el sentido de qué era lo que estaba pasando en ese momento con la competencia criminal. Si vamos al año 2003, donde se ve que la tasa mejora y que disminuye un poco los homicidios a nivel nacional, es importante mirar con mucha atención esa cifra, porque puede tener que ver con acciones que realiza el Estado y que realmente las acciones del Estado estén teniendo resultados positivos, pero también se ha visto en otros lugares de la región que muchas veces la tasa de homicidios baja cuando se llega a un equilibrio criminal. El ejemplo es México, y no tan lejano en el tiempo, hace fines del año pasado, principios de este año, en el estado de Chiapas, el cartel de Sinaloa expulsa del territorio al cartel Jalisco Nueva Generación y se llega a un equilibrio criminal. El problema que tiene México y que se mostró en ese momento es que los ciudadanos mexicanos aplaudían al cartel de Sinaloa porque en el fondo les estaba generando una estabilidad para desarrollarse. El problema de México es que ahí el Estado retrocedió profundamente y no le está entregando a sus ciudadanos lo que debería entregarle. En el caso chileno no es así. En el caso chileno el Estado puede tener fallas y hay debilidades importantes que pueden tener que ver con procedimientos, con modernizar legislación, que puede tener que ver también con maneras de trabajo y modernizar las miradas de las instituciones, pero en general nuestras instituciones están funcionando. Vemos operativos que son exitosos. ¿Cuáles operativos son exitosos? Y aquí me gustaría pasar al último punto con respecto a las reflexiones finales. Los operativos que se desarrollan en conjunto. Cuando vemos operativos donde trabajan gobiernos regionales, fiscalías regionales, policías, por ejemplo, policía marítima, y tienen buenos resultados. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Que finalmente este tipo de problema y esta amenaza y este desafío tenemos que enfrentarlo con una mirada interinstitucional. Y ahí está el desafío más profundo, que es generar los flujos de información y los flujos de trabajo para que en materia de seguridad Chile pueda construir un sistema de seguridad del Estado, un sistema de seguridad de la nación, un sistema de seguridad de Chile, como ustedes quieran llamarlo, porque de esa manera vamos a poder priorizar las acciones y vamos también a poder
identificar todas las dimensiones del problema. En ese sistema y con esa mirada interinstitucional vamos a poder tener al mismo tiempo estrategias policiales y de control de orden público, estrategias investigativas, pero también vamos a poder trabajar con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Educación, para poder disminuir las brechas de vulnerabilidad que pueda existir en el país y así quitarle oportunidades a este tipo de grupos. Porque finalmente el crimen organizado, a través de la corrupción, va a tratar de debilitar al Estado en todas sus dimensiones, no solamente en su dimensión de seguridad. Por eso es tan importante esta mirada interinstitucional. Y me gustaría cerrar solo con una reflexión. Hay muchos temas que yo tengo para responder a sus preguntas, porque esto es muy, muy largo y muy complejo, pero en el fondo cualquier hecho de corrupción es una oportunidad para el crimen organizado, porque el mensaje que se le transmite es que es posible comprar a esa gente del Estado para lo que sea. Y si es que alguien lo pudo hacer, el poder del dinero que tienen ellos probablemente también lo va a poder hacer, y con mucha mayor rapidez y mucha mayor fuerza. Por eso es tan importante fortalecer al Estado en todas sus dimensiones y mirar este problema con todas las dimensiones que trae y todos los desafíos que trae. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Señora Pilar Lizana. Quiero agradecer la presencia del diputado Leal. Muchas gracias. Y le agradezco la presencia porque significa que tenemos 9 diputados pidiendo la excusa del caso al invitado, tenemos 9 diputados en la mesa, señor secretario, para solicitar que en lo sucesivo, de acuerdo a lo que vimos en la última sesión, en que no hubo el quórum para poder determinar que la sesión fuera secreta, poder establecer que las sesiones sucesivas que se puedan declarar secretas se declaren sin el quórum, o con la invitación especial a los jefes de las fuerzas, jefes de las unidades de inteligencia del Ejército, que los reiteraríamos la invitación para los próximos días y que esa sesión también sea obviamente secreta. ¿Es así? Exactamente, presidente, para contextualizar, porque el diputado Leal está reemplazando, el señor Benavente no estuvo en aquella instancia. En la sesión pasada concurrieron los jefes de inteligencia de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, además de el director de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Y no tuvimos quórum suficiente para poder declarar secreta la sesión a requerimientos de ellos para que pudieran intervenir. Por lo tanto, lo que solicita el presidente Becker es si hay ahora quórum suficiente, están todos de acuerdo, para declarar desde ya secreta la sesión en la que estos oficiales sean invitados nuevamente, que probablemente sería el lunes el lunes 1 de julio. Lunes 1 de julio. Por tanto, si usted recaba el acuerdo, presidente. Sí, ¿habría acuerdo? Sí, por favor. Diputada Mix. Muchas gracias, presidente. Tengo una confusión reglamentaria. Yo tenía entendido que esa decisión se tomaba en la comisión misma, no que eran los 9 parlamentarios que tomaban una decisión para las sesiones que vienen. Digo yo, porque también podría ocurrir que tomemos hoy día el acuerdo y el día que vengan los representantes de las distintas ramas finalmente no llegue nadie porque el acuerdo está dado. Entonces, yo tengo una duda reglamentaria y yo le pediría mejor a la Secretaría que lo pueda aclarar, que se supone que es una decisión que se toma sesión a sesión. Eso. Gracias. No, diputada, el supuesto es que se haya pedido que se declare secreta y que se consiga el quórum que exige la ley orgánica y el reglamento. Por lo tanto, no es para declarar secreta la sesión cualquiera sea su contenido, es para que la exposición de aquellos invitados, en el caso de venir, sea secreta. Y ese acuerdo tan puntual sí se puede adoptar en una sesión previa. La situación, diputada Mix, es que si volvemos a invitar teníamos acá 4 generales, más el subsecretario. Sí. Da la impresión de que, de acuerdo a la información que nos entrega el secretario, ese problema reglamentario no estaría, es decir, no habría problema, estaría subsanado. Así es que
solicito el acuerdo de los 9 diputados actualmente presentes para poder declarar secreta el 1 de julio la sesión en que van a estar invitados nuevamente todos los generales de inteligencia, las Fuerzas Armadas, más el subsecretario que va a venir con nosotros también. ¿Hay acuerdo? Sí, hay acuerdo, presidente. Hay acuerdo, con la secretario. precisión de que lo que se declara secreta es la exposición de aquellas personas y no la sesión desde ya. Esa es la precisión que quiero hacer. ¿Ya? Si fuese otro el contenido, porque aquellas personas no pueden venir, obviamente no sería secreto. Estamos pidiendo para que ellos expongan en esa condición. ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a dar su espacio a don Marcelo Masallera para su exposición, agradeciendo su presencia también. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Adhiero los agradecimientos que hizo Pilar por la invitación y un saludo a todos los que están presentes. Retomo este tema que planteaba Pilar, pero me voy a enfocar bajo la perspectiva de la inteligencia, tratando de analizar todo lo que ha pasado con 3 preguntas. Uno, qué es lo que parece estar sucediendo, el por qué, y bueno, si es que visualizamos que se pueden hacer cosas para minimizar las vulnerabilidades que nuestro sistema de inteligencia presenta. En síntesis, hubo un ciudadano, como ustedes saben, extranjero, que fue sacado de su domicilio, asesinado, hecho desaparecer. Han habido curiosas expresiones de gobiernos extranjeros respecto al caso. Tenemos un fiscal a cargo de una investigación que ha manifestado que potencialmente esta operación en la que termina muerto Ronald Ojeda podría haber sido orquestada desde el exterior, que habrían involucrado grupos criminales como facciones del Tren de Aragua, que el cuerpo de esta persona aparece, ¿no es cierto?, en un lugar relacionado con dicho grupo criminal, bajo 1 metro, 1,5 metros de concreto. Y en síntesis nos enfrentamos a una situación inesperada, de fuerte impacto, pero que no es aislado, ¿cierto? Este hecho no es aislado en el sentido de que hay otras manifestaciones de crimen organizado, hay otros grupos extranjeros y también chilenos que están operando, hay presencia de grupos anarquistas, hay presencia potencialmente de grupos subversivos en la macrozona sur, ciberataques tanto dentro del territorio como fuera de Chile. Hay información, no obstante no esté confirmada, de la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, y por qué no decirlo también de grupos que han sido catalogados por varios estados como terroristas. O sea, eso es lo que nos está sucediendo, y la verdad que como sociedad tenemos mucho más preguntas que respuestas. Y un factor que se identifica como algo común es la falta de inteligencia, de conocimiento. Porque eso es la inteligencia. La inteligencia no es otra cosa que información útil para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Es información que ha sido recopilada por distintas formas y fuentes, que después de un proceso de integración y de análisis se entrega a los tomadores de decisiones para las mejores decisiones. En este caso, a las autoridades políticas que dirigen el Estado. En este contexto, al analizar de por qué nos puede estar sucediendo esto, una primera respuesta es que nuestro sistema de inteligencia es prácticamente inexistente. Y con esto no quiero decir que en Chile no se haga inteligencia. Sí hay inteligencia, y en muchos casos es bastante efectiva. La inteligencia policial ha dado muestras de logros importantes como los que planteaba Pilar hace algunos minutos. El problema es que nuestra inteligencia se está expresando de manera sectorial,
es cierto?, en el ámbito estratégico, con las Fuerzas Armadas, en el ámbito policial, tanto por carabineros como por investigaciones, pero hay una falencia en la articulación coordinada, integrada de esta inteligencia. Después del año 2001, con los atentados en las Torres Gemelas, Estados Unidos tuvo un cambio relevante en la organización de su sistema de inteligencia. Un sistema de inteligencia que fue bastante efectivo durante la Guerra Fría, pero que llegó a un punto en que no fue capaz de enfrentar realmente las amenazas que estaba sufriendo Estados Unidos. No es que Estados Unidos no haya sabido que se iba a fraguar un atentado como el de las Torres Gemelas. Había decenas de indicaciones que llamaban a la precaución de que algo iba a suceder, pero estas indicaciones estaban repartidas en muchas agencias, con una cultura que lamentablemente creo que es la que nos caracteriza, con una cultura del compartimentaje y no el del compartir la información. Y eso llevó a que, bueno, viéramos, ¿no es cierto?, los tremendos atentados que terminaron tanto en las torres del World Trade Center como en el Pentágono. Eso es un fenómeno muy recurrente en los sistemas de inteligencia. Por lo tanto, si bien tenemos organismos de inteligencia, no tenemos un sistema de inteligencia, no tenemos a una autoridad central que coordine los medios, integre la información, la procese, porque la ley no lo establece de esta manera. Entonces, no obstante tengamos herramientas, no tenemos este sistema articulado que le ayude a quien en este momento gobierna o quien sea a tomar las mejores decisiones para enfrentar fenómenos como los que hemos descrito el día de hoy. O sea, al final todo radica en aquella voluntad que tengan los distintos agentes o componentes del sistema de inteligencia para compartir la información. Y si bien es cierto, existe, pero eso no es suficiente, porque este tipo de cosas no puede radicar en las voluntades de las personas, sino que debe asegurarle al Estado que esto funcione. La cultura en general de las organizaciones de inteligencia no ayuda a compartir la información, por un tema cultural. Y paralelamente se aprecia un escaso nivel de control. ¿En qué sentido? Y trato de expresar mejor esto. Los sistemas de inteligencia exigen, por las características que tienen, control de los tres poderes del Estado. Y el control, obviamente, del Poder Ejecutivo, que es el mando directo de estos sistemas de inteligencia y a quien sirven más directamente, no únicamente, pero sí más directamente, pero también un control del legislativo, en que a través de las distintas comisiones, los integrantes, los responsables de los sistemas de inteligencia deben dar cuenta. No tienen que solamente ir a responder preguntas, sino que tienen que dar cuenta de que aquello que se haya planificado o se está planificando sea lo más adecuado para el Estado, y cuando se hayan ejecutado las cosas, bueno, tienen que explicar cuáles han sido los resultados, obviamente con el compartimentaje de la información y el resguardo del secreto, de las fuentes, de los medios, etcétera. Pero deben dar cuenta, y también, obviamente, un control por parte de la legalidad de las acciones por parte del Poder Judicial. Y otro fenómeno que genera dudas es cuál ha sido el nivel de cooperación con otros sistemas de inteligencia, de otros países, ¿cierto? La seguridad o la inseguridad es imposible aislarla. Y nosotros que vivimos en la región que es la región más violenta del mundo en términos de homicidios, ¿no es cierto? Es una región donde están los 3 países de mayor producción de cocaína, donde la tasa de homicidio en la mayor parte de los países es sobre 10, 20, incluso 30 por cada 100.000 habitantes. La inseguridad se exporta. Por lo tanto, lo que sucede en un estado termina a la larga afectando a los otros estados, y creo que el caso de Chile es un caso claro de estudio al respecto. Bueno, al haber fenómenos transnacionales, la respuesta debiese ser multilateral. Si estamos varios estados de la región enfrentando grupos criminales que se van repitiendo en los nombres en distintos países, bueno, lo que uno esperaría es un trabajo un poco más coordinado, integrado
que me imagino existe el interés de que así sea, tanto en las policías como en el Ministerio del Interior, pero hay dudas sobre la real cooperación que hay en estos sistemas. Entonces, finalmente, estas características de un sistema de inteligencia inexistente se traduce en una limitada coordinación entre las agencias, falta de integración de la información, una carencia de dirección de todo el sistema y finalmente una organización poco actualizada. ¿Qué es lo que requeriríamos nosotros? ¿O qué es lo que necesita el país en cuanto a sistemas de inteligencia? Bueno, un sistema, vale decir, una red que esté compuesta por distintas organizaciones, que sea capaz, de forma orquestada, proveer de información útil para la toma de decisiones al más alto nivel político, que sea capaz de identificar riesgos, amenazas, que sea además capaz de identificar oportunidades para el Estado, que sea ojalá capaz de identificar y evitar escenarios que sean perjudiciales o lo menos asesorar o entregar antecedentes para reducir el impacto de estos escenarios. Visualizar tendencias en el orden internacional o en el, mejor dicho, en la criminalidad o en las amenazas transnacionales. Por lo tanto, como Estado, lo que uno esperaría es que se articule un sistema de inteligencia nacional, un sistema de inteligencia que defina claramente roles de los distintos componentes, pero que además dé cuenta y reconozca que hay distintos tipos de inteligencia. Cuando uno habla de tipos de inteligencia, se refiere a que hay formas de obtener información distintas. Está la inteligencia humana, por cierto, quizás es la más delicada y la que menos se ve. Más del 90-95% de la información de los sistemas de inteligencia se obtiene a través de fuentes abiertas, no es fuentes cerradas. La mayor parte de la información se obtiene a través de fuentes abiertas. Sin embargo, ese pequeño porcentaje, más bien intrusivo, es el que se obtiene a través fundamentalmente de la inteligencia humana. Una inteligencia humana que es tremendamente relevante y que con el avance de la tecnología ha ido perdiendo un poco de terreno, que también es parte de las experiencias que ha extraído el gobierno de Israel respecto a los atentados del 7 de octubre del año pasado, ¿no es cierto?, relegar un poco el tema de la inteligencia humana en pos de potenciar la inteligencia y la tecnología en la inteligencia. En segundo lugar, además de definir claros roles, o sea, no todos tienen que hacer de todo, sino que debemos, ante la escasez de medios, hay que usar los medios que tenemos de la mejor forma posible. Además, especificar qué medios de inteligencia, qué organizaciones van a cubrir qué tipos de inteligencia. No es lógico que en un Estado como el nuestro, que no nos sobra el dinero, todos hagan de todo y todos exploten todos los tipos de inteligencia humana, de señales, inteligencia de fuentes abiertas, inteligencia de imágenes, etcétera. Pero además este sistema que tiene todos estos componentes, tenemos que tratar de integrar a los componentes, a todos los organismos, articulando esta suerte de red de la mejor forma posible. Para eso se necesita autoridad. Si yo pido que un grupo con un determinado fin se coordine y hay posiciones que no necesariamente son las mismas, finalmente si no se cuenta con autoridad es muy difícil que se llegue a una buena y adecuada coordinación. Hay que establecer este sistema de inteligencia, límites de acción, por cierto, y control. Control por parte, como planteaba anteriormente, de los tres poderes del Estado. Un control específico del Poder Ejecutivo que no descanse solamente en la misma estructura, sino que tenga un mecanismo de control ajeno a la estructura de inteligencia, ciertos mecanismos de control por parte del Poder Legislativo y, por cierto, el Poder Judicial. O sea, es trascendente que el sistema de inteligencia, por la importancia y repercusión que tiene, existan los controles. Y en esta necesidad de coordinación debemos contar, desde el punto de vista de lo que hemos nosotros analizado en Athena Lab, con una autoridad que coordine y un organismo, que puede ser algo dentro de lo mismo, que sea el que integre la distinta información que se va generando en distintos, ¿no es cierto?, organismos,
para generar la inteligencia y el conocimiento útil. No podemos confundir medios con fuentes, obviamente. Eso es una tendencia que es natural cuando no se conoce con más detalle cómo funciona la inteligencia. Así como es necesario los controles, también estimamos que es muy importante que la legislación que perfeccione nuestro sistema de inteligencia dé cuenta de la protección tanto de fuentes como de medios. Es necesario que exista protección tanto para aquellos que van a buscar la información por distintos medios, ya sabemos, la mayor parte de la información, casi toda la información se obtiene por fuentes abiertas, pero también de las fuentes, y sancionar también por ley aquellos que contravienen esto, vale decir que vulneren fuentes o medios, pero también el secreto que esta función relevante del Estado exige. Y también es necesario no solamente encargarse de la inteligencia como función, porque la inteligencia aborda muchas cosas. Obviamente la inteligencia, o sea, el buscar información es una de ellas, pero también existe la contrainteligencia, vale decir, cómo el Estado se protege de que la información que le es sensible no caiga en manos de terceros. Y también existen otro tipo de operaciones especiales relacionadas con la inteligencia, como el espionaje, el contraespionaje, que también es necesario resguardar y normar. La inteligencia es clave, y es clave porque ayuda a quien administra el poder y puede generar ventajas o desventajas, su buen o su mal uso. Y la inteligencia debe siempre ir en función de los objetivos nacionales, por eso la dirige el jefe del Estado, y procurar lo mejor para los intereses nacionales. O sea, los objetivos nacionales y el interés nacional es lo que debe iluminar a la función de inteligencia. Vale decir, cuando hablamos desde el más alto nivel, la inteligencia es una función que va a apoyar la dirección política del Estado, no a las de las Fuerzas Armadas, no a la policial. Y eso es una de las principales carencias que tenemos hoy día. Hablábamos hace un poco rato de que está funcionando la inteligencia estratégica, está funcionando la inteligencia policial, pero a nivel Estado tenemos problemas. Y eso significa que quien gobierne tiene menos posibilidad de tomar las mejores decisiones, pudiendo articular un buen sistema que entregue herramientas, que entregue información a quien toma decisiones al más alto nivel. Por lo tanto, debe este sistema de inteligencia nacional apoyar a la función política, sin desnaturalizarla, por cierto. Porque la inteligencia no se agota en lo militar, en lo policial, va mucho más allá. Y en esta necesidad de obtener información, el Estado no puede o no debe limitarse en utilizar todos los elementos que tiene a su disposición. Obviamente que las organizaciones de inteligencia, las Fuerzas Armadas, son parte de este sistema. Que las organizaciones de inteligencia policial son parte de este sistema. Pero ¿por qué el Estado no utilizaría a su servicio exterior, a que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como es en Reino Unido, por ejemplo, cuente con alguna oficina que realice análisis de la información que sus propios embajadores o integrantes del servicio exterior que están repartidos en todo el mundo lo puedan recoger y lo puedan analizar y compartir finalmente? Porque nuestro servicio exterior profesional está repartido en una gran cantidad de países y tiene relación con muchas personas. Y la información que se obtiene en un lugar, que se mezcla con otra, que se interpreta con alguien especializado, finalmente puede sumar para que integrándose esta red de información sea útil. También incorporar herramientas u organismos como aquellos que dependen del Ministerio de Hacienda. Aduana es un importante elemento, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero. O sea, hay distintos ministerios que pueden cooperar y no
y no sesgarnos a tener un servicio de inteligencia limitado a las Fuerzas Armadas, a lo policial y a una Agencia Nacional de Inteligencia que sin duda es necesario potenciar, en fortalecer la musculatura de la Agencia Nacional de Inteligencia, porque la Agencia Nacional de Inteligencia hoy día no tiene musculatura para ir a buscar inteligencia política, porque vuelvo, aunque sea reiterativo, la inteligencia estratégica ve más que todo el problema militar. La inteligencia policial va en función del tema criminal o de seguridad interna. Pero bueno, ¿quién se preocupa de lo político, de articular todo? Necesitamos eso. Necesitamos contar, por lo tanto, con este sistema, con la mayor cantidad de elementos que lo componga, lógicos, racionales, y con una estructura que le dé un orden, que permita integrar y que le permita dar dirección, y con un encargado que responda al jefe de Estado. El jefe de Estado es quien tiene que tomar las decisiones más importantes del país, por lo tanto el jefe de Estado va a requerir de cierta información y va a dirigir el esfuerzo de búsqueda muchas veces. Es este encargado nacional de la inteligencia, con el nombre que se le quiera dar, quien sea quien articule y dirija esto, con la independencia, obviamente, y respetando las necesidades y particularidades de cada uno de los organismos de inteligencia. Y finalmente, y retomo también lo que planteaba Pilar, esta organización, este sistema de inteligencia, es muy difícil concebirlo sin una arquitectura superior que se encargue de la seguridad nacional. La seguridad nacional, entendida como aquella condición que nos permite estar libres de riesgos y amenazas, y si existen, que seamos capaces de identificarlas. Ese organismo de seguridad nacional va a trabajar o debiera trabajar muy de cerca y quizá decir que va a ser el principal cliente de información de este sistema de inteligencia. Es muy difícil concebir un sistema de inteligencia sin un paraguas superior que es un órgano de seguridad nacional, un Consejo de Seguridad Nacional que representa un organismo eminentemente político, de asesoría política al presidente de la República, que permita, ¿no es cierto?, a enfrentar o adelantarse a riesgos y amenazas. El desarrollo de este sistema debe, por cierto, contar con el control de los poderes del Estado, debe desarrollar, y esto es muy complejo, desarrollar una cultura que permita que los sistemas, los componentes del sistema de inteligencia trasciendan, ¿no es cierto?, el compartimentaje y se genere una relación dirigida, por cierto, pero que dé cuenta de la necesidad de compartir información. Que no nos suceda lo que le sucedió a Estados Unidos en el 2001, en que, habiendo tenido antecedentes disgregados por distintas funciones, fueron víctimas de un atentado, en circunstancias que habiendo tenido la oportunidad no tuvieron la integración. Con eso termino. El sistema de inteligencia necesita de profesionales preparados, un control definido, uso de tecnología y un ente que lo coordine y lo dirija. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcelo Masalleras. Abro la palabra. Diputado señor Mesa. Muchas gracias, presidente. Agradecer a los dos expositores, creo que fue una muy interesante exposición. Por lo menos a mí me quedaron ganas de como estudiar más del tema. Pilar, ¿cierto? La señora Pilar dentro de su exposición comparó un poco la situación de los homicidios entre el 2022 y 2023, una especie como de estancamiento, podríamos decir, y una de las posibles causas que esgrimía era que quizás estaríamos alcanzando una especie de equilibrio criminal, que me parece un poco, o sea, sería terrible si es que esa fuera la razón y no fuera porque el Estado está ganando la batalla contra el crimen organizado. Y pone como ejemplo la situación mexicana, lo que pasó con el cartel de Sinaloa expulsando a Jalisco Nueva Generación.
A la luz de eso me surge la siguiente duda, presidente, que creo que puede ser interesante para nuestro cometido entender cómo es que México, si es que la señora Pilar nos puede aclarar, cómo es que México llega a esa situación y cuáles son los errores que México cometió para llegar a esa situación. Porque yo creo que México es un país al que nosotros tenemos que mirar, pero no para como copiar sus fórmulas, sino que para ver, en el fondo, como el ejemplo contrario, qué cosas no deberíamos hacer nosotros o en qué cosas deberíamos fijarnos para no equivocarnos, para tomar lecciones. Si es que nos pudiese aclarar la experiencia mexicana, qué cosas en ellos se han equivocado. Y lo segundo, respecto a la última exposición, yo no, o sea, es parte del objetivo de esta comisión que nosotros analicemos la situación de la inteligencia a propósito de lo que pasa, o sea, partiendo de lo que pasa con el crimen del teniente Ojeda, pero no solo circunscribiéndonos a eso, pero nosotros hoy día en la Cámara de Diputados se está tramitando una ley de inteligencia, presidente. Entonces, esta no es una pregunta para el expositor necesariamente, pero quizás sí también él nos pudiese aclarar un poco cuánto de las cosas que él ahora nos ha planteado están hoy día siendo recogidas por esa ley de inteligencia, y hasta qué punto nosotros también como comisión, presidente, esto incluso puede ser una pregunta al secretario, podemos nosotros emitir una opinión respecto de un tema que se está legislando en una comisión permanente. En el fondo no vaya a ser que nosotros cometamos alguna imprudencia en un informe señalando una cosa, que se vote por mayoría, después ese informe se apruebe y después la ley de inteligencia quede justo como para el lado contrario. Ahí yo no soy parte de la comisión de inteligencia, entonces no lo sé, presidente. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado Mesa. Vamos a hacer de a dos diputados. La diputada Mix tiene la palabra y posteriormente damos la palabra a nuestros invitados. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. Tengo algunas preguntas que me parecieron bien interesantes desde el planteamiento de que nos compartiera Pilar, ¿no? Sobre todo cuando nos pone en el escenario del desafío multidimensional para el Estado o para los Estados, ¿no? No estamos hablando solo de Chile, sino que para los Estados. Y que igual se conjugan con algunas cifras que nos compartía Marcelo, porque cuando nos dice América, y también, por cierto, África, que son los continentes con mayores niveles de muertes violentas, las tasas de muertes violentas, es imposible no relacionarlo también a los niveles de pobreza, ¿no? Estamos hablando de continentes con una alta tasa también de desigualdad. Entonces, cuando nos plantea Pilar el desafío multidimensional, cómo enfrentar principalmente, cómo alejar de estas bandas organizadas a los jóvenes que están fuera del sistema escolar, fuera del sistema de las oportunidades, ¿no? A mí me gustaría pedirle que pudiera a lo mejor profundizar más allá en relación a eso, porque es cierto que no hay una salida única al problema. Entendemos que esto sí debe ser abordado de manera multidimensional, pero a ratos creo que nosotros ponemos toda la mirada en una, ya la persecución penal le damos, abandonamos la prevención, y a ratos le ponemos todas las fichas la prevención y abandonamos el tema penal. Incluso a propósito del ejemplo que daba el diputado Mesa a través suyo, presidente, respecto de lo que sucedió en México, pero también de lo que sucede en Colombia, ¿no? De qué manera los carteles se fortalecen en los territorios cuando el Estado abandona. Entonces, a mí me gustaría más bien que a lo mejor Pilar pudiera compartirnos como algunas claves de algunas experiencias, sobre todo en estos continentes, de cómo han podido, independiente de este equilibrio criminal que ustedes hacían referencia, que se da, porque si va y Escobar y le construye la posta, le construye el colegio, le construye la calle, evidentemente mantiene la fiesta en paz, pero eso significa que entonces el Estado deja de hacer lo que le corresponde hacer. Entonces quizás pudiera compartirnos alguna experiencia en ese sentido. Y también lo otro, presidente, para terminar, respecto de la corrupción, me parece que no es menor. Cuando uno plantea seguir la ruta del dinero es porque tiene súper claro que en este crimen organizado finalmente la motivación es el enriquecimiento ilícito y por tanto
cómo también en estos continentes ha sido fundamental la persecución de la corrupción y de la ruta del dinero. Nosotros tenemos hoy día casos que quizás uno no ha visto experiencias donde la violencia sea una característica que sale a la luz, sino, por ejemplo, el último caso de Hermosilla, donde aparece vinculado servicios del Estado que son fundamentales y que aparece, entonces ahí uno no logra ver estas otras características, sale a la luz otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo usted, desde la experiencia que tienen, desde la expertise en otros países, han podido vincular también esos casos? Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Mix. Señora Pilar, don Marcelo, tiene la palabra. Muchas gracias por las preguntas. Voy a comenzar con la pregunta de México, porque México es un muy buen ejemplo para mirar las etapas en que evoluciona el crimen organizado. En general siempre son las mismas, se le han puesto nombres distintos, pero son las mismas, y a mí me gusta quedarme con los nombres de un académico que su nombre es Peter Lupsha y que él habla de 3 etapas: predatoria, parasitaria y simbiótica. Una etapa predatoria es una etapa inicial con grupos criminales muy separados entre ellos, con muy baja organización, pero que con el tiempo se van consolidando, se consolidan las organizaciones de algunos, otros se integran y avanzan a la etapa intermedia, que sería la etapa parasitaria. Y ahí en esa etapa aún no vemos plenamente el crimen organizado penetrando al Estado, pero sí vemos grupos de crimen organizado que han eliminado su competencia, que han integrado otros grupos, y el panorama tan disperso ya no es tan disperso. Tenemos grupos más grandes con más poder, y ese poder se va consolidando, y cuando aparece la corrupción van penetrando al Estado. El caso de México es muy bueno porque lo que se dice en esta teoría es que en la tercera etapa, que es la etapa simbiótica, se la define como la etapa en que el Estado trabaja para el narco. Y en ese sentido, lo que se ha observado en México y la mayor debilidad de México fue que avanzó esa corrupción, el Estado se fue debilitando e incluso se pueden haber llegado a acuerdos para poder controlar el panorama y no tener esos picos de violencia. Y cuando sucede eso, es muy difícil volver atrás porque efectivamente, como se dice en la teoría, el Estado trabaja para el narco. Y en el caso chileno es bueno utilizar el ejemplo de México porque es muy fuerte el ejemplo de México. Y en general lo que pasa en materia de crimen organizado y lo que ha pasado en otros países es que han tenido que vivir un trauma para poder cambiar su legislación, por ejemplo, que es el caso de Italia. En los 90, a principios de los 90, tuvieron que morir 2 jueces antimafia para que ellos cambiaran su legislación. Tuvieron que vivir ese trauma. Entonces, a mí me gusta mucho usar el ejemplo de México porque es un ejemplo que impacta, que está lejos de la situación chilena, pero que no es ingenuo pensar que se puede llegar a eso si es que, por supuesto, nos quedamos estáticos frente a esta amenaza. Si es que vamos generando acciones, obviamente el camino va a cambiar. Pero es muy bueno el caso de México porque en México muestra cómo a través de la corrupción se logró penetrar plenamente el Estado. Y con respecto a la pregunta del desafío multidimensional, tomando los ejemplos que usted mencionaba sobre la violencia en África y en América Latina, efectivamente son los continentes, en las Américas, efectivamente son los continentes con mayor violencia, pero las Américas tienen la tasa de homicidios más alta y a diferencia de África, en las Américas no existen conflictos religiosos extremos, conflictos entre tribus. O sea, en América lo que tenemos es un problema derivado de un actor criminal que no es el Estado, que puede igualar o superar el poder del Estado, y lo que se está viendo hoy día es que principalmente lo está superando a través del dinero. Los carteles brasileros, los carteles mexicanos, son carteles que han alcanzado un nivel de posicionamiento global tan importante y un poder tan grande que hoy día su problema es cómo lavar los activos y el dinero que obtienen de la venta de droga. Ya su problema no pasa por eliminar a su competencia, eso ya lo tienen superado. Y ahí viene otro desafío del Estado, que es la recuperación de activos. Y efectivamente hay que perseguir la ruta del dinero, y en ese sentido no solamente perseguir la ruta del dinero para llegar al líder de la organización, que el líder de la organización y que todos aquellos que están relacionados con él no tengan la opción de acceder a ese dinero. Realmente ahí se corta la ruta del dinero,
porque si es que solo nos centramos en el líder de la organización, bueno, sería muy fácil poner a nombre de otro sus bienes. Pero la idea es que ni ese otro ni un tercero pueda acceder a eso. Y con respecto a la vulnerabilidad social, eso es sumamente relevante porque efectivamente se vio y se ha visto en América Latina. El ejemplo de Pablo Escobar construyendo más de 200 viviendas sociales es muy bueno, pero también hay otro tema asociado a eso, que tiene que ver con las lealtades que se van generando en la misma comunidad. Porque en el fondo se dice que el Estado tiene que generar los espacios para que se cree comunidad y ocupemos el espacio público. Y cuando el Estado no está, esa comunidad y ese espacio público lo va creando este tipo de grupos. ¿Para qué los crea? No porque tiene intenciones bondadosas de ayudar a esas personas, sino que va comprando lealtades. ¿Qué tipo de lealtades? Por ejemplo, información. Si es que viene una patrulla de carabineros, si en que entra un operativo, avisarle para que no venga. ¿Y por qué hay que mirar eso? Y si nos vamos a otro ejemplo, a otro país que no está en América Latina, que es Italia, en enero, porque fue en el verano del 2023, lograron detener al líder de la Cosa Nostra en un pueblo pequeño en Italia. ¿Cuál era ese pueblo pequeño en Italia? Era su pueblo de origen. ¿Por qué estaba ahí? Porque ahí tenía todas las lealtades y las confianzas. Entonces, en ese sentido, esta vulnerabilidad social que no va a generar la violencia ni la criminalidad, es terreno fértil para que la violencia y la criminalidad lo use a su favor. Y es aún más riesgoso cuando hoy día tenemos una creciente narcocultura asociada a infinitos beneficios del narco, que es lo que estamos viendo hoy, pero crimen organizado en general. Tenemos el caso de esta niña que era nombre Sabrina, que era la narcoinfluencer y que tenía muchos seguidores en TikTok y que transmitía sus videos de TikTok y que era muy seguida, y que al final lo que empieza a pasar es que se genera una empatía, un cariño y un apoyo a esa figura. Y hoy día lo que deberíamos estar construyendo son figuras de liderazgo positivo para esos jóvenes, porque al final Sabrina era una niña que no superaba los 24 años, que era líder de un grupo criminal que traficaba armas en Peñaflor y que murió no superando los 24 años. Entonces hoy día lo que se le transmite a esos jóvenes es: vas a morir joven, tienes que aprovechar al máximo el tiempo. Entonces ese también es un desafío tremendo de esta multidimensionalidad que tiene el problema, y la corrupción sin duda que es una tremenda puerta de entrada, porque por ahí vamos comprando el Estado y vamos haciendo que el Estado trabaje en favor del crimen organizado. Y yo me quedaría con un concepto que también lo dijo Marcelo, que es el de sistema. Marcelo habló de arquitectura de seguridad nacional y de sistema de inteligencia, pero a mí me gustaría quedarme con el concepto de sistema en su definición más sencilla de la Real Academia de la Lengua, que dice que el sistema es un ente que está formado por partes y que todas contribuyen al mismo objetivo. Ese ente sería el Estado, formado por sus instituciones, por sus gobiernos regionales, locales, por los privados, por las organizaciones de la sociedad civil que también contribuyen, y que todas esas partes contribuyan a ese objetivo. Que en la prevención y el control del orden público sea parte de ese objetivo. Que el Ministerio de Educación busque que esos jóvenes no salgan de los colegios. ¿Para qué? Por supuesto para que tengan oportunidades dentro del mundo legal, pero también para contribuir a ese entorno libre de amenazas y de riesgo, que finalmente es lo que se necesita para crecer y para obtener bienestar. Porque si vamos a elegir vivir en una toma porque no tenemos las opciones de tener una vivienda, porque hay déficit de vivienda, no estamos alcanzando el bienestar. Si vamos a salir del colegio porque el grupo narco de mi barrio me genera más beneficio, tampoco estamos alcanzando el bienestar. Entonces, la idea es que ese sistema se vaya generando. Es difícil de construir porque la cultura que tenemos en este país es una cultura bien compartimentada. Los ministerios y las instituciones y los servicios tienen sus funciones muy claras, se dedican a eso, pero hay que imprimirle, y ahí un poco, cuando yo hablaba de los desafíos de modernizar, hay que imprimir esa mirada, porque a veces la solución no pasa
por una ley o por otra ley. A veces la solución pasa por imprimir una mirada distinta, porque quizás vamos a tener la ley que necesitamos, vamos a modernizar un tipo penal, por ejemplo, que va a ser muy útil para poder perseguir crimen organizado, pero si no le imprimimos la mirada del sistema, vamos a seguir teniendo los mismos problemas en el trabajo del día a día. Y esto es algo lento, eso es la realidad, porque no es de un día para otro. Cambiar una cultura organizacional es difícil, pero no imposible, y porque sea más lento no significa que no hay que hacerlo. Y ahí todos tienen el desafío de colaborar y de contribuir. Y yo mencionaba a los privados y a las organizaciones de la sociedad civil porque también generan comunidad, también generan Estado, formar desde el preescolar a los ciudadanos con educación cívica de manera distinta para que ellos la vayan entendiendo y se vayan formando como ciudadanos que quieran participar de los procesos que se dan en sus barrios, en sus ciudades, en sus comunas. Eso también es sumamente importante, pero eso ya es una mirada distinta y es la mirada que necesita este tipo de desafío. Y yo no he mencionado el tema de las cárceles, pero es un desafío tremendo el tema de las cárceles, porque lo que está pasando hoy día es que tenemos, en el último informe de narcotráfico, que fue el 2022, porque el 2023 no salió, ya se hablaba de más de 800 organizaciones criminales que operaban dentro de la cárcel. Meses después, ya en los medios de comunicación se había informado sobre 1000. Ahora no tengo conocimiento del número en que estemos, pero yo, por lo menos en unos 1500 tal vez. Si ya en pocos meses avanzamos de 800 a 1000, y eso también es un desafío. Y ahí vamos a una experiencia de otro país, Italia. Italia vivió el trauma, murieron 2 jueces antimafia. A ellos se les ha criticado muchísimo su política carcelaria contra los líderes de crimen organizado, porque sobre todo se les ha criticado en materia de derechos humanos, pero los italianos no han en el fondo tomado esas críticas, porque el daño social que se produce, al tejido social que produce el crimen organizado es tan grande que ellos tomaron la decisión de esta política de cárcel dura, en que los líderes de crimen organizado están aislados. Y no es que estén aislados en una cárcel de máxima seguridad, están aislados en toda su rutina del día a día. Ellos están en una celda en solitario. Si es que tienen acceso a horas de luz, que eso también va a depender de la peligrosidad del criminal, es en solitario. Si es que llegan a tener acceso a visitas, son visitas de 1 hora semanal, presenciales, a través de un vidrio, donde lo que se busca al final es cortar la comunicación con el exterior. Porque lo que pasa en América Latina, lo que pasó en Brasil, con el primer comando de la capital, es que Brasil nace en la cárcel de Sao Paulo. El comando Vermelho nace en la cárcel de Río. Los Lobos y los R7, que son las bandas que están hoy en Ecuador, entre otros, porque hay mucha dispersión de bandas, pero que son de los más consolidados, que han distorsionado muchísimo el panorama de seguridad, nacen en la cárcel de Guayaquil. Entonces, sí, es dura la política italiana, pero Italia puso a sus ciudadanos primero. Perseguir el dinero, cortar la coordinación desde dentro de la cárcel. Y también ellos tienen un tema que es interesante mirar, pero que esto tiene que ver con la cultura italiana, que es el rol que le han dado a las Fuerzas Armadas para combatir este tipo de amenaza. Ellos hicieron un análisis, se dieron cuenta que tenían personal policial resguardando embajadas, algunos sitios turísticos que podían ser blanco de algún evento violento, y decidieron liberar a ese personal policial, reemplazarlo con efectivos militares que solamente cumplen la misión de vigilar. ¿Para qué? Para poder tener más policías combatiendo crimen organizado. De esa manera, ellos han logrado acercar a las Fuerzas Armadas a la ciudadanía, han logrado contribuir desde otra institución a la seguridad pública asociada a crimen organizado, pero no han involucrado directamente a sus militares en operaciones. Han logrado un balance para darle esta mirada de sistema. Y ahí hay varios ejemplos que se pueden tomar y que no están en América Latina, que pueden servir también para sacar lecciones aprendidas. Muy bien, gracias
Muchas gracias. Y le damos la palabra al señor Masalleras, por favor. Gracias, presidente. Voy a invertir las preguntas para complementar o aportar algo a lo que comentaba Pilar. El ejemplo que se planteaba de África y Latinoamérica es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo para destacar dos cosas. Primero, que tanto los estados latinoamericanos como los estados africanos presentan, comparativamente con otras regiones del mundo, un menor nivel de consolidación de Estado. Y al haber un menor nivel de consolidación de Estado, obviamente aquí hay diferencia entre un Estado y otro, las instituciones son más débiles. Y al ser más débiles, son más frágiles y por lo tanto son más susceptibles a colapsar o a ser corruptas. Y es lo que planteaba hace un momento Pilar. Una de las grandes urgencias de Chile es consolidar sus instituciones republicanas, desde las más básicas en las municipalidades hasta las más importantes a nivel nacional, como las estructuras superiores de los tres poderes del Estado. Y también es un buen ejemplo porque da cuenta de dos realidades bien distintas en cuanto a la violencia. La violencia en África está más asociada a una violencia más bien política, que se asocia a guerras civiles o conflictos de carácter étnico, con un alto nivel de violencia, altísimo nivel de violencia. En cambio que en Latinoamérica la criminalidad o el crimen organizado es el que está catalizando la violencia más que las luchas políticas, que son las que caracterizan a los estados africanos, sobre todo el África subsahariana, el Sahel, que ha sido escenario de múltiples golpes de Estado en los últimos 4 o 5 años, mucha inestabilidad. Sudán es un ejemplo, pero patético. Por lo tanto, el desafío para Chile en particular es cómo un Estado que, y aquí uso palabras del jefe de investigación de Atenalab, John Griffith, que dice, el problema que tenemos es que hay crimen organizado contra un Estado desorganizado. El crimen es mucho más flexible, más rápido de adaptarse a los desafíos que el Estado le ofrece, que el Estado es rápido para adaptarse a los desafíos que el crimen le ofrece. Ese es un problema. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado debe respetar los derechos humanos, porque el Estado debe respetar la separación de poderes, etcétera. Entonces, ahí tenemos un gran desafío, el cómo el Estado se adapta a las distintas formas, porque los grupos criminales que planteaba Pilar están presentes en muchos estados, pero en cada estado tiene modus operandi que es distinto o sensiblemente parecido, pero no son iguales porque la realidad del Estado es distinta. La cultura nacional es distinta, las sociedades somos distintas, a pesar de que podamos hablar el mismo idioma, pero somos distintas. Hay más facilidad de corrupción en algún estado que en otro. Hay mejor infraestructura en un estado que en otro, y la infraestructura es súper importante para el crimen. Necesitan buenas carreteras para trasladar la droga. Necesitan buenos sistemas de comunicaciones para poder coordinarse. Necesitan que haya empresas que les brinden ciertos servicios, para poder hacer su trabajo y su negocio, como plantea Pilar. Por lo tanto, la forma en que explota el crimen organizado de cada estado es distinta, no obstante podemos sacar importantes lecciones. Y respecto a lo que preguntaba el señor presidente, el diputado Mesa, me voy a permitir hacer dos alcances bien puntuales de la información que como ciudadano he tenido acceso de los proyectos de ley. A opinión personal, creo que si bien es cierto hay avances, hay un claro sentido de solucionar algunos problemas, tengo dudas de que finalmente se llegue a conformar esta comunidad de inteligencia que dé cuenta o articule un sistema finalmente de inteligencia. En primer lugar, porque no estamos atacando el problema superior, que es el de seguridad nacional, el cómo articulamos la arquitectura de seguridad nacional, el cómo le entregamos al presidente de la República las mejores herramientas para la mejor toma de decisiones de seguridad nacional.
no solamente sectorial de seguridad pública o estratégica, no, un concepto global que entregue a quien dirige el país las mejores herramientas. Eso es por un lado. Y por otro, porque hay, no se distingue adecuadamente la función de coordinación, de autoridad que pueda hacer la dirección de este sistema. Hay una nomenclatura que pareciera estar muy relacionado con lo militar, más que en la concepción política de la inteligencia, en esto de los niveles que se visualizan, este nivel estratégico, táctico. No se aprecia esta necesidad de organizar la inteligencia por tipos de inteligencia, quién va a hacer qué, quién se encarga de la inteligencia humana, quién se va a hacer cargo de la inteligencia de imágenes, de la inteligencia geoespacial, etcétera. Dudas sobre la protección de fuentes y medios. Y por último, si bien es cierto hay una lista de principios, pero uno esperaría algunos principios un poquito más acotados o específicos de la función de inteligencia, porque, por ejemplo, la no politización de la inteligencia creo que es un gran principio que debiera estar presente en nuestro sistema de inteligencia y que no está, por lo menos en la información que yo he tenido acceso, puedo estar equivocado, el servir al interés nacional y no de un poder del Estado también es otro de los principios que uno esperaría que estuviera en eso. Por lo tanto, creo que hay una muy buena intención, creo que así como estamos quedando cortos, y el problema es que este proyecto, que es muy complejo, lleva mucho tiempo de tramitación, y creo que Chile no se puede farrear la oportunidad de ahora tener una buena o una mejor ley de inteligencia, porque van a pasar otros 20 años para poder mejorar lo que ahora se apruebe y esperamos que sea luego. Eso, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Romero, posteriormente el diputado Benavente. Diputado Romero, tiene la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio. Voy a saludar a la señora Pilar y a don Marcelo. Pilar, y vuelvo a repetir por su intermedio para que no me llame la atención. Le quiero plantear con mucho respeto y mirándolo a la cara, sentí que su intervención inicial, su exposición, fue muy generosa con lo que está pasando en nuestro país hoy día. Le llamó la atención a usted que un pequeño niño vendía droga aquí en el centro de Valparaíso a plena luz del día. Le quiero contar que eso ocurre en todo el país todos los días del año. Tenemos una corrupción galopante en los municipios, en la gobernación, en el gobierno. Se lo han robado todo. Y lo único que nos diferencia todavía, gracias a Dios, con México, es que no aparecen los cuerpos mutilados colgados de los puentes. El resto estamos exactamente igual. Entonces, y no solamente en este gobierno, Pilar, y lo digo responsablemente, yo soy de oposición a este gobierno, pero en el gobierno de Piñera pasó lo mismo, en el gobierno de la señora Bachelet pasó lo mismo. Aquí no hemos tenido autoridades comprometidas y con ganas de hacer la pega bien. Si no combatimos la corrupción prontamente, galopante que tenemos hoy día, nos vamos a ir al tacho de la basura. No es un mito que el crimen organizado esté operando en nuestro país. No es un mito. Cuando hemos escuchado hace poco tiempo atrás a la ministra del Interior, a su secretario y otras autoridades, que era un invento todas estas organizaciones que habían llegado al país. Yo vivo en Coronel, una comuna alejada un poco del mundanal ruido, y prácticamente todas las semanas tenemos asesinatos. Han asesinado a 3 jóvenes un mismo día, casi a una hora seguida. Y eso es la realidad, Pilar. Entonces, después cuando escuché las consultas, ahí siento que usted se involucró un poco más. Pero no están viendo, presidente, por su intermedio a nivel nacional. Entonces, yo siento, y lo repito, me hago responsable y termino con esto, siento que estamos planteándole a la ciudadanía lo mismo que hace este gobierno. Estamos mejor que hace 2 años atrás, no ocurre nada, no hay delincuencia, no hay asesinato, no hay droga. Lo vivimos todos los días. Tenemos que estar encerrados, Pilar. Tenemos que estar encerrados. Yo tuve la suerte de tener un cargo relevante en la comuna de Coronel, hoy día soy parlamentario, gracias a Dios. Este es mi segundo y último periodo, me voy por una decisión personal, porque estoy aburrido, estoy decepcionado con lo que ocurre acá. Votamos y discutimos el pajarete y no discutimos la violencia, por ejemplo. Entonces, Pilar, cuando vienen personas como usted
experto en el tema que estamos viendo, que el tema principal era el de Ronald Ojeda, la ciudadanía le cree, pues. Entonces dice, bueno, si me asaltan a plena luz del día, ¿lo estaré soñando? ¿Será un invento mío? Le pido, y termino, presidente, que transmitamos las cosas por su nombre a la ciudadanía, porque eso es lo que quieren los chilenos. Gracias, presidente. Diputado señor Benavente, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Agradecer a los expositores de un tema que no es un tema de general ocurrencia, es un tema que muchos, por lo menos de nosotros, desconocemos un poco el tema de la inteligencia y cómo actúan a veces los grupos del crimen organizado. A ver, un par de preguntas o un comentario. El principio de la no politización de la inteligencia me parece, obviamente tiene que ser un principio rector. No puede ser, la inteligencia después no puede ser utilizada como para buscar a un grupo, cargarle la mano a un grupo u otro y servir a intereses de algún gobierno, digamos. La inteligencia tiene que ser, como se decía, un tema de seguridad nacional. Quizá en ese tema debiera estar a lo mejor radicada, ojalá, o muy cerca, no necesariamente como una labor más institucional, pero muy cercano quizá a las Fuerzas Armadas, que quizás sería la mejor forma de garantizar que no se politizara la inteligencia. Y pienso un poco también, pero eso no quita que la inteligencia sí, de repente, su objeto sean grupos políticos. Pienso, por ejemplo, en la FARC, un movimiento terrorista, pero que también ejecutaba labores de crimen organizado y se financiaba con el narcotráfico. Entonces, y seguramente si lo hubiera abordado desde el punto de vista de la inteligencia, habrían salido sus defensores a decir, mire que nos están persiguiendo, aquí hay una persecución, etcétera. Entonces, ahora, no sé si ustedes más o menos en su experiencia tienen conocimiento de que el crimen organizado, todos estos grupos que trascienden países, que sobre todo en Latinoamérica, tienen de repente algún respaldo político o una vinculación o relación ya sea directa o indirecta con algunos gobiernos, independiente de cuál sea, digamos. Porque, y si es así, ahí lo que usted decía, Marcelo, por su intermedio, presidente, esta respuesta multilateral se complica bastante. Porque si queremos abordar un fenómeno que trasciende fronteras, y tenemos que darle una respuesta también que trascienda fronteras, si hay algún grupo vinculado a algún gobierno, se dificulta bastante esta respuesta. ¿Y qué hacer ahí, digamos? Y estoy pensando un poco en lo que hemos tenido en estos últimos días, digamos, de que la verdad es que un fiscal de otra nación está encontrando un pretexto para no extraditar o cerrar la puerta desde ya a darle la extradición a 2 sospechosos de un crimen que ocurrió en nuestro país. Así que esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, diputado Benavente. Tiene la palabra la señora Pilar Lizana y don Marcelo Masalleras. Muchas gracias. Efectivamente, yo estoy 100% de acuerdo con usted. Si la corrupción acá es el problema, no podemos hacer diferencia entre corrupción. En algún minuto se habló con respecto al caso Fundaciones de que la corrupción era distinta a la del crimen organizado, pero la corrupción es corrupción en cualquier parte, y el mensaje, que es lo que está buscando el crimen organizado, es dónde puedo yo comprar a esa gente del Estado. La verdad es que desde los años 90 que el crimen organizado se está consolidando en Chile. Eso no es algo de hace 2 años. Lo que pasa es que lo que explota el 2022 es el control territorial y la consolidación de ese crimen organizado, por la alta competitividad que había entre las distintas bandas y por el hecho de que Chile estaba ya siendo territorio donde estas bandas se instalaban, porque desde los 90 éramos país de tránsito, principalmente a través de los puertos para exportar la droga, principalmente cocaína.
pero eso cambió, y cambió porque ya no solamente somos de tránsito, somos el tercer país per cápita en consumo de marihuana, por ejemplo, después de Israel y de Estados Unidos. La estructura que se genera para vender esa marihuana en Chile, si es que llega a ser utilizada para vender la cocaína, ya estaríamos hablando de otro problema muy distinto al que estamos teniendo hoy día, a pesar de que hoy día la violencia nos preocupa muchísimo. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted, si esa es la realidad. Y si vamos a Quilta de Tilcoco, vamos a encontrar los tremendos containers con los cultivos indoor de la banda china. Vamos a Valle del Elqui, vamos a encontrar marihuana y otras cosas. Subimos a localidades como Huangualí, que también hay ajustes de cuentas, Los Vilos, etcétera. Y vamos al sur, y en el sur una realidad similar. Y con respecto a la relación entre política y crimen organizado, esa es una línea que no se debe cruzar, porque si se cruza, difícilmente hay vuelta atrás. El crimen organizado solamente va a buscar a la política si es que la política le sirve para el negocio. Por eso Pablo Escobar quería ser parlamentario. Y si es que lo logra, el Estado estaría trabajando para el narco. Tenemos casos emblemáticos, el caso de San Ramón de hace 3 años atrás es un caso emblemático. Hay que preguntarse si es que hay más, si es que la respuesta es positiva, cuántos más, porque eso hay que terminarlo lo antes posible. Y el tema de esta mirada multidimensional es sumamente necesaria, porque en el fondo, si contenemos la violencia, no vamos a contener, por ejemplo, el consumo. Y va a seguir existiendo narcotráfico mientras sigamos teniendo consumidores. Y de ahí la pregunta que habría que hacerse es cuáles son nuestras políticas de rehabilitación, cuáles son nuestras políticas de reinserción de ese adicto, porque esto no es solamente violencia, y mientras más consumidores y esa economía criminal vea que tiene más posibilidades de obtener ganancia, se va a ir consolidando a través de las debilidades del Estado, a través de la corrupción, a través de comprar agentes, del control territorial, etcétera, etcétera. Lo que hay que pensar y tener en mente cuando Marcelo habla de este sistema es que no lo podemos olvidar, porque si no tenemos ese sistema, no tenemos la estructura para que todas nuestras acciones particulares sean sostenibles en el tiempo. Entonces, en ese sentido, hay que tener la mirada de largo plazo y de corto plazo. Pero no solamente la de corto plazo, porque si nos quedamos ahí, quizás no va a ser sostenible en el tiempo. Pero la verdad es que existe un problema, yo estoy de acuerdo con usted, pero aún, porque eso no lo sabemos, no estamos en el nivel de México, no estamos en el nivel de Colombia en los fines de los 80. Esperemos no llegar a eso, pero si es que las acciones del Estado, más bien si es que el Estado se mantiene inactivo, podemos llegar a eso. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Plantear que en un aspecto no estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Romero, exclusivamente en que estamos al mismo nivel que México, y ahí comparto lo que dice Pilar, porque hay cifras que dan cuenta de eso. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo de que si nos comparamos con nosotros mismos de hace 5, 6 o 10 años atrás, estamos muy mal. Se están dando crímenes y delitos que aquí en Chile eran absolutamente impensados, en lugares impensados, en formas impensadas y en una periodicidad que era hasta hace 4 o 5 años atrás impensado. Por lo tanto, sí concuerdo en que si nos comparamos con nosotros mismos, la situación de seguridad se ha deteriorado bastante, ha trascendido varios gobiernos este proceso, se ha potenciado por vulnerabilidades como la falta de control del territorio, y hablamos la falta de control de nuestras fronteras. Cuando la frontera es porosa y no tenemos control sobre ella, puede entrar cualquiera. Segundo, porque hay áreas del territorio nacional donde el Estado no puede imponer la ley. Si el Estado puede imponer la ley, no tendríamos problema. Pero si uno se va a la Arica, por ejemplo, y sobrevuela Arica, que es una actividad que en un estudio geopolítico realizamos en Atenalab, y uno ve la magnitud de las tomas
Cerro Chuño es el caso más emblemático, pero hay otras que rodean Arica. Si va a Iquique y ve las tomas y la magnitud de las tomas que hay en Alto Hospicio, es prácticamente el tamaño de Iquique. Y las tomas con unas particularidades bien interesantes, que están prácticamente urbanizadas, en el sentido de que las calles están perfectamente delimitadas. Y no son calles estrechas como uno puede pretender ver en un campamento. Son calles anchas como para permitir que entre un carro de bomberos o vehículos de emergencia. Los cuadrantes están perfectamente topográficamente dibujados. Por lo tanto, da a pensar de que hay bandas criminales que están usando vulnerabilidad, que están usando la debilidad del Estado, que se representa en estos lugares. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo en que la situación de seguridad del país, por su intermedio, señor presidente, se ha deteriorado a niveles preocupantes. Por algo, las encuestas, incluida la Athena Lab, dicen que la preocupación para 9 de cada 10 chilenos más importante es el tema de la seguridad. Y si es que si no tomamos medidas ahora, sí vamos a llegar a México y a Colombia y a lo que fue el triángulo de la muerte, ¿no es cierto? Salvador. Vamos a llegar a eso, pero yo sí creo que estamos a tiempo aún de poder enfrentar y cambiar el rumbo. Y una de esas formas es la aproximación multidimensional, y un elemento importante es la inteligencia. Y respecto, señor presidente, a lo que planteaba el diputado señor Benavente, el principio de no politización, estamos totalmente de acuerdo que es fundamental, pero creo que el mayor control para que eso no ocurra es justamente lo que puede hacer esta organización, esta corporación. O sea, el otorgar herramientas de control al Poder Legislativo respecto de las actuaciones de los sistemas de inteligencia es fundamental. Así lo hace Estados Unidos, así lo hace Reino Unido, así lo hace España. O sea, es indispensable los mecanismos de control y que también el Poder Ejecutivo tenga en su interior mecanismos de control, de supervisión de lo que está haciendo la inteligencia. No creo, sinceramente, que las Fuerzas Armadas sean la solución. Creo que a las Fuerzas Armadas hay que dejarlas en el ámbito de lo estratégico y potenciar otros organismos, como la Agencia Nacional de Inteligencia, que se encargue de esta musculatura política. Y finalmente, en referencia a si hay otros gobiernos de otros estados que tengan relación con grupos criminales, bueno, tengo la misma información que puedan tener ustedes. Estados Unidos, por ejemplo, ha señalado que el gobierno de Venezuela tiene nexos con grupos criminales de narcotráfico. Ha sindicado tanto a Nicolás Maduro como a Diosdado Cabello como parte de dichas organizaciones. Se habla de la relación entre el cartel de los soles en Venezuela con el gobierno. El cartel de los soles se llama de los soles porque los grados de los generales en Venezuela son soles. Y ahí está la relación, o supuesta relación del por qué. Se relaciona también al mismo gobierno con grupos de las disidencias de las FARC, entre otros. Pero también, y a lo mejor puede que no esté tan relacionado, yo creo que sí, gobiernos como el gobierno de Irán tiene claras relaciones con grupos como el Hamas, Hezbollah, Hutíes y otros. Y si bien es cierto, hay información, hay indicativos de que en la región hay presencia de grupos como Hezbollah, que articularon ataques, bombas en la capital de Argentina durante la década de los 90, y se ha identificado células de Hezbollah en la triple frontera, en Paraguay, y se ha indicado que en Chile en Chile no habría información que confirme presencia de grupos como estos. El Estado de Chile no puede perder de vista que hay estados en la región, como Venezuela y como Bolivia, que ha estrechado lazos y ha firmado acuerdos, como acuerdos de defensa entre Bolivia e Irán, que Argentina hace no mucho denunció la presencia de
personas iraníes con documentación de identidad boliviana, que con Bolivia compartimos más de 850 kilómetros no lineales de frontera, que no la tenemos adecuadamente controlada. Y lo último, que es un planteamiento que hace un académico norteamericano, ¿no es cierto?, Richard Hayward, que dice que más que confirmar la información, nos tiene que preocupar el desestimar la información. Por lo tanto, el hecho que no sepamos que tenemos presencia de A, B o C grupo criminal o terrorista en Chile no significa que no esté. Tenemos que preocuparnos de desechar eso. Es como que yo estoy sentado hoy día y puedo que esté profundamente enfermo de algo que no sé. O sea, el hecho que yo no sepa que estoy enfermo no significa que no esté enfermo. Bueno, lo mismo nos puede estar sucediendo a nosotros como Estado, y es por eso que es tan importante un sistema de inteligencia que se preocupe de los chilenos, de nuestra sociedad, de nuestro lindo país, y que nos dotemos como sociedad avanzada, una sociedad moderna, dentro de sus muchas características. Bueno, una de ellas es que tiene sistemas de inteligencia, que sabe convivir con los sistemas de inteligencia, tiene controles para los sistemas de inteligencia, y esos sistemas de inteligencia le sirven al Estado y a los ciudadanos. Muchas gracias. En el último término tiene la palabra la diputada Pérez y la diputada Mix. Diputada Pérez. Gracias, presidente. Saludar a mis colegas y agradecer las exposiciones también de quienes nos refirman lo que uno escucha, lo que uno ha visto en distintas instancias desde este mismo Congreso. A mí me preocupa porque, bueno, lo que estamos hoy día analizando tiene que ver con el caso Ojeda, el exteniente, y que vemos que también desde lo que ustedes nos hablan, que aquí yo veo que hay un tema que, si bien es sociopolítico a la vez, porque en el fondo uno dice, bueno, ¿cómo surge esto? Aquí hay temas de una política blanda. Yo veo que es con una dictadura, una forma de que no hemos respetado nuestra propia soberanía y seguimos día a día quizás siendo un poco ilusos pensando en que Venezuela va a colaborar. Y ahí mi pregunta principalmente a usted. Usted conoce el convenio que firmó el subsecretario Monsalve, ¿cierto?, de colaboración con Venezuela. Y en el fondo me gustaría saber si usted lo conoce, lo analiza. ¿Usted cree que es posible llegar a través de ese convenio a mejores prácticas? Porque la verdad es que como que llega un fiscal que nos quiere instalar su propia tesis, fiscal venezolano, en circunstancias que no han facilitado la investigación propia desde Venezuela. Todos sabemos la relación que tiene ese fiscal nacional con el presidente de una dictadura. Entonces es bien complejo creer en un convenio de colaboración que van a facilitar. Entonces desde ese espacio que ustedes señalan y que analizan, si con Venezuela podemos confiar en ese tratado, que el convenio al menos, es un convenio. El convenio todavía tiene esperanza, ya sea para las expulsiones, en fin, que yo creo que han sido bastante menores a las que el gobierno quisiera, por todas las trabas que nos opone. Y lo otro, un poco conversando de lo que me comentaba usted, que nos comentaba sobre la situación de nuestro país, porque nosotros tenemos, y va a la corrupción que permea, que yo creo que es mucho mayor que la que nosotros, porque Chile es un país que en el fondo no dice las cosas por su nombre, bastante, yo diría, solapado, y las instituciones yo creo que están mucho más corruptas de lo que nosotros pensamos. Y a mí me preocupa, por ejemplo, el tema de las fronteras, nuestra costa. Me preocupa lo que usted bien decía y desarrollaba muy bien, el control territorial, como los ingresos a los puertos, porque Chile ya reconoció el 2019 como el tercer país exportador de droga hacia Europa, y por lo tanto después de Colombia y Brasil. Entonces, como todo se relaciona, porque el crimen organizado es multisectorial y también los flagelos que lo llevan a ello, podemos justificarlo o no, pero en fin, hay muchas cosas que influyen. Desde ese punto de vista, por ejemplo, nosotros tenemos distintos 56 puertos a lo menos y tenemos muchas fronteras sin cubrir. Son 26 pasos más o menos los que tenemos, o 30 si incorporamos con nuestras 3 fronteras, con Argentina, Brasil. Y no me quiero extender, pero esta parte de lo vulnerable que somos desde nuestros puertos, desde el mar, desde que la policía marítima que debería existir, en algunas partes dicen que son policía marítima y en otros la Armada dice que no lo es. Entonces, tenemos un problema
que en el fondo cuando fortalezcamos nuestra institucionalidad. ¿Cómo lo hacemos? Si directamente yo creo que nos hace falta una mirada más de Estado, porque aquí cada uno dice no es que hay que avanzar las leyes, no es que el Ejecutivo que tiene que hacer la pega, que esto es del gobierno pasado, que este es de hoy día, este va a ser el de mañana, el de pasado y el siguiente. Lo vamos a tener por 10, 15, 20 años más, porque esto dejamos de hacer hace 20 años lo que teníamos que hacer. Entonces, ¿cómo ve usted, cómo podemos enfrentar el tema de nuestras fronteras, la corrupción que está ingresando en la aduana, en nuestros puertos, en la Armada? No sabemos qué pasa con los pescadores artesanales u otra pesca, que yo también soy, y veo mucha drogadicción en los puertos, sobre todo en caletas pequeñas, pero que también pueden estar permeando todo lo que es, ¿cierto?, las comunidades. Entonces, ¿cómo poder abordar esto cuando somos tan, yo diría, con una geografía tan compleja? Porque por un lado, un subsecretario nos dice que no es un tema de recursos y una ministra dice que sí es. Al revés, la ministra dice que no es un tema de recursos y el subsecretario Monsalve dice que es un tema de recursos. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo desde la propia institucionalidad en cómo abordar nuestras fallas, nuestras deficiencias, nuestras omisiones, ¿cómo lo podemos abordar desde un simple espacio, desde la Cámara, cuando esto nos involucra a todos? Gracias. Gracias, diputada Pérez. Diputada Mix, por favor. Gracias, presidente. Varias cosas que me parece que... Bueno, nuestros invitados son expertos, también tienen su visión particular de los temas. Yo creo que igual hay que tener cuidado con las cosas que uno desplaza en este espacio cuando todavía se supone, porque planteaba el se supone o se dice. Creo que eso tiene mucho que ver con los medios de comunicación, entonces yo tendría cuidado con aquellas cosas que decimos si no tenemos el respaldo para ello. Me refiero particularmente a la pregunta que le hacía el diputado Benavente a través suyo, presidente, a don Marcelo. Tendría ese cuidado, porque finalmente no son autoridades, son invitados que me imagino manejan el tema, son expertos, y yo le he tomado mucha atención a todo lo que han planteado, y por esa misma razón hay algo que planteó Pilar que no quería irme sin preguntarlo, porque cuando ella plantea que es súper importante cortar el camino de la venta de la marihuana, porque podría ser ese mismo camino que se usara para la venta de la coca, que por cierto es más invasivo, con muchos más recursos y con más crimen detrás. Quiero saber si en el comparado respecto de las legislaciones en otros países, despenalizar el tráfico de la marihuana podría ayudar a cortar el camino del tráfico de la cocaína y llegar por cierto, a más territorio, porque la amenaza es distinta, ¿no? Entonces quería que me contara si es que en la experiencia comparada eso ha ocurrido y ha permitido no cortar ese camino al que se planteaba en la opinión. Y por último, presidente, no por nada yo le he pedido que en cada inicio de la comisión podamos recordar el mandato de esta comisión investigadora, y en ese mandato no hay nada referido al caso Ojeda. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Nuestros invitados son invitados como especialistas, como estudiosos de los temas que dicen relación con lo que llama la comisión. Y ellos están aquí, al menos en este ambiente, están libres de poder plantear sus temas de acuerdo a los conocimientos que ellos tienen, y yo no soy quien para poner algún tipo de restricción en los temas planteados. Ahora, si hay alguien que quiera profundizar sobre los temas, podrá hacerlo también o a través de la comisión o a través de otros los medios que contamos como Cámara de Diputados. Tienen la palabra los invitados, por favor, para la respuesta. Con respecto a la pregunta de la diputada Pérez sobre la vulnerabilidad de la frontera terrestre, marítima, yo quiero tomar una parte de su intervención cuando ella hablaba Chile es el tercero después de Colombia y Brasil. Eso es sumamente importante porque no es coincidencia. Chile está ubicado en una ruta de tráfico de personas, de droga y de otros bienes en Sudamérica, que baja desde Sudamérica y cruza por Bolivia, y desde Bolivia cruza a Chile y hacia Brasil, explotando las debilidades que el Estado boliviano tiene. Entonces, nosotros geográficamente estamos ubicados en la ruta de contrabando y tráfico. Adicionalmente a eso, tenemos
una tremenda infraestructura portuaria porque Chile mira al Pacífico. Además de eso, hemos firmado muchos tratados de libre comercio y somos un país muy globalizado, que eso no es ni bueno ni malo, digamos, pero para este tipo de grupos puede ser un atractivo. Entonces, en el fondo el mensaje no es ir cortándonos las alas a nosotros. Tengamos una tremenda infraestructura portuaria, pero que sea la mejor infraestructura portuaria que incluya los mejores grados de fiscalización, porque no puede ser que fiscalicemos lo que entra y no lo que salga, y de lo que entra fiscalicemos una mínima parte. Y así muchos otros aspectos. Las empresas que se crean en un día. Hay casos de empresas que se crean en un día para venta de autos, que dicen ser importadoras, pero que no tienen historia de ser importadoras. Entonces ahí nosotros tenemos que tener el mejor servicio de impuesto interno, el mejor registro civil, la mejor unidad de análisis financiero. Y no es que ellos tengan que transformarse en agencias de inteligencia para entregar esa información. Ellos, siendo el mejor servicio, pueden entregar esa información, y lo que tenemos que generar al final son canales fluidos, porque efectivamente tenemos una frontera terrestre altamente porosa, y no es altamente porosa hoy, es desde hace mucho tiempo altamente porosa. La frontera marítima también presenta otros desafíos, y la verdad es que sí hay problemas de recursos, porque cuando nosotros nos planteamos enfrentar los temas de seguridad necesitamos recursos para medios humanos, pero también recursos para tecnología, para integrarnos, por ejemplo, en constelaciones satelitales, para poder integrar inteligencia artificial que nos permita procesar la información que maneja cada servicio. Entonces, y esos son recursos, y la verdad es que es sumamente difícil ir a pedir recursos cuando tenemos que competir con otros sectores que también están pidiendo recursos, pero efectivamente es un tema de recursos también, no solamente, también es un tema de recursos. Y con respecto a la despenalización, ahí yo tengo que ser súper honesta. Yo en un principio, cuando empecé a estudiar esto, estaba en contra de la despenalización. No es que ahora esté a favor, pero estaba muy en contra de la despenalización, y después empecé a darme cuenta que la verdad necesitaba estudiarlo más, revisarlo más para poder tener más información. Empecé a mirar lo que pasaba en Holanda y me llamó mucho la atención que el año 2018 la policía de Ámsterdam emitiera un informe que dijera que Holanda era un narcoestado. Porque lo que nosotros en América Latina entendemos de narcoestado es muy distinto a lo que pueden entender los holandeses. Pero la verdad es que, raya para la suma, lo que le estaba pasando a Holanda es que la despenalización había generado una infraestructura que al final la estaban ocupando para vender la droga en aquellos lugares donde era ilegal. Fui a mirar también el caso de Uruguay y me encontré con lo mismo. Entonces ahí a mí se me genera la duda, porque económicamente van a decir sí, hay que despenalizar porque vamos a tener un tema de precio y debería ser, pero la verdad es que institucionalmente y en materia de seguridad para el Estado se me genera la duda por las experiencias que he visto en Uruguay y en Holanda. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Masalleras. Gracias, presidente. Respecto a la pregunta que mencionaba la diputada Mix, y antes que se retire, me gustaría agradecerle por la invitación a tener cuidado, pero déjeme, por su intermedio, presidente, decirle que soy muy responsable con lo que digo. No estoy inventando que el gobierno de Estados Unidos haya definido a los líderes de Venezuela como parte de los carteles criminales. No es que lo haya inventado yo, digo. No tengo ni amistad ni enemistad con nadie en el gobierno venezolano, sino que son hechos que el gobierno de Estados Unidos los haya catalogado, los haya puesto como parte de organizaciones criminales. Por lo tanto, quiero ser súper responsable de las cosas que digo y de las cuales me hago cargo, agradeciendo obviamente su invitación, pero soy bastante responsable en este tipo de cosas y entiendo el rol por el cual hemos sido invitados y el rol de esta comisión. Respecto a la pregunta de la diputada Pérez, creo que el convenio se debe evaluar de acuerdo a los resultados. Y si uno revisa lo que ha pasado este año,
Bueno, la primera prueba parece que no es muy satisfactoria, porque ante la primera situación pública que enfrentamos y que necesitamos de cooperación, aparecen personeros, altas autoridades del sistema político y judicial de Venezuela, diciendo primero que no existe el Tren de Aragua. Entonces, por un lado es desconocer una realidad y por otro es dudar de lo que nosotros hacemos aquí. En segundo lugar, se plantea de que se niega la participación de personas de Venezuela, ciudadanos venezolanos, en un crimen que sucedió en Chile. Y por último, se llega a la curiosa afirmación de que el crimen del teniente en retiro Ronald Ojeda en Chile fue parte de una operación de inteligencia articulada en Chile. Entonces, ante estos hechos, que tampoco responsablemente los digo, no lo estoy inventando, es difícil darle una buena evaluación de un convenio en que se supone que tiene que haber colaboración. Por lo tanto, es lógico pensar que este convenio es difícil que... O sea, no ha funcionado hasta el momento, esperamos que funcione, lo necesitamos, pero no sé si hay una buena perspectiva para tener fe de que esto va a funcionar bien. No con un gobierno que ha significado la movilización de millones de personas desde su territorio. Eso es, presidente. Sí. Diputada Pérez, por favor, breve. Yo quiero agradecerles y lamentablemente se fue mi colega, pero decirles que si ustedes están invitados acá, están con la libertad para que puedan expresar todo lo que consideren, ¿ya? Porque por eso somos una instancia transversal y autónoma de otro poder del Estado. Y además, lamentablemente, se lo voy a decir personalmente, pero me gustaría que la diputada Mix, porque se lo podría decir, esperar que ella llegue, pero lamentablemente esta es una sesión que está siendo televisada. Y ella acaba de decir que esta comisión investigadora no tiene nada que ver con el caso Ojeda. Yo no sé si ella no se ha leído todo el mandato completo, porque en todos los fundamentos aparece el caso Ojeda. ¿Ya? Entonces podrá ser muy sucinto lo que aparece en la primera página, pero cuando los diputados y diputadas mocionantes de esta comisión investigadora, que son reuniendo todas las firmas, lo basa justamente en eso. Entonces lo dejo para que sale en la primera página, en la segunda, todas las páginas aparece que esto tiene que ver con el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Lo dejo para registro, para la historia de esta comisión investigadora y para que tengamos cuidado con lo que informamos, ya que estamos siendo televisados. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputada Pérez. Diputado Leal, por favor. Presidente, simplemente respecto a lo último, de hecho, es conocida con la comisión del caso Ojeda. Todos sabemos qué comisión es la comisión del caso Ojeda, así la conocemos todos. Entonces, de público conocimiento, más allá del mandato, lo literal de las palabras, yo creo que no tiene duda. Al final, ese fue el hecho que gatilló y motivó esta comisión investigadora. Por lo tanto, tratar de dejarla de lado, yo creo que no tiene sentido de realidad. Presidente, yo agradezco a los invitados, los escuché, llegué un poquito atrasado, pero escuché muy atentamente, no hice preguntas, pero concuerdo en la mayoría de lo que ellos concluyen. Espero que esta comisión haga buenas conclusiones y que sean escuchadas y sean recogidas el día de mañana, porque estamos caminando por la cornisa. Y si no reaccionamos a tiempo, esto va a ser tarde. Hace 5 años no hablábamos de crimen organizado, lo mirábamos por la televisión. 5 años. Lo tenemos instalado con todo. Entonces, todavía no somos un narcoestado. Si no hacemos nada, podemos hacerlo. Entonces, no minimizar lo que estamos viviendo. Y por lo tanto, aquí tenemos que ser concluyentes, categóricos. A mí me preocupa mucho, presidente, y termino con esto, las declaraciones del fiscal, porque retrucó, se envió la nota de protesta del Estado de Chile, responde o sea, aquí prácticamente se quiere dar vuelta a lo que ocurrió, es responsabilidad de Chile. Entonces ahora se exige a Chile que tiene que dar explicaciones de qué pasó con el señor Ojeda. O sea, esto es muy raro. Entonces yo no espero absolutamente nada, presidente, nada. Es una ingenuidad
extrema seguir confiando en que Venezuela va a cooperar. Parece que nos quedamos contentos porque nos dejaron aterrizar un avión con 50 expulsados, porque eso es lo único que se ha logrado, expulsar 50, entonces quedamos contentos con eso, pero tenemos miles que no nos dejan aterrizar los aviones. Entonces yo no confío en nada y espero siempre que le vaya muy bien y que tengamos unas conclusiones que sean abordadas y recogidas por esta Cámara de Diputados, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Leal. Agradecer a Pilar Lizana su exposición, también a don Marcelo Masallera, y por vuestro intermedio enviarle un saludo al director, don John Griffin Spielman, y agradecemos la presencia de ustedes. Sin duda, comentábamos recién con nuestro secretario que los planteamientos de ustedes a propósito de lo que estamos analizando en la Comisión de Defensa sobre el tema de inteligencia están muy acordes con eso. Así es que incluso comentábamos con nuestro secretario, don John Schmock, tener la oportunidad quizás de escucharles también a propósito de esto que estamos, a pesar que ya estamos en una etapa siguiente que se refiere a las indicaciones y votaciones. En la línea que decía la diputada Pérez y el diputado Leal, es que la verdad es que esperar algo hoy día de un dictador como Maduro de parte de Venezuela, es decir, resulta absolutamente irrisorio e infantil probablemente. Y escuchar al ministro de Relaciones Exteriores hablando de que el cartel, el grupo el Tren de Aragua no existe, y después escuchar al señor fiscal nacional de Venezuela decir que es Chile quien actuó para secuestrar y matar al teniente Ronald Ojeda, la verdad es que es una idea absolutamente perdida. Por otro lado, lamentablemente la diputada Mix se retiró, pero esta comisión investigadora se detona producto del asesinato del teniente Ronald Ojeda. Así de claro, digamos. Ahora le voy a pedir a nuestro secretario que incorpore en su alocución inicial el hecho de que esto es así, es decir, posteriormente tomó el nombre de análisis de la inteligencia y otros ribetes, pero esto se detona a propósito del secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, así que no hay nada que ocultar ni que cubrir ahí. Claro, lamentablemente hay personas que pretenden en muchas ocasiones cambiar lo que ha estado ocurriendo. Es decir, es muy extraño esto porque hay personas que están aún defendiendo la postura del señor Nicolás Maduro, que es un dictador que ha significado que casi 8 millones de venezolanos hayan tenido que abandonar su país, y eso precisamente por la forma en cómo ellos han actuado y no precisamente que tengan las mejores condiciones para vivir en ese país, y que lamentablemente también, por otro lado, Chile ha sido un gran receptor de muchas personas que vinieron a aportar, especialmente los que llegaron inicialmente, pero muchas personas que han venido a delinquir, que son los que hoy día están entrando por cualquier parte, no por la puerta, sino que por la ventana de nuestro país. Siendo las 13:59, señor secretario, por haberse cumplido el motivo de esta sesión, esta misma se levanta.